Marido abandonó a su esposa moribunda en una aldea lejana. Volvió por su herencia tiempos después, pero lo que encontró lo hizo temblar. Clara despertó esa mañana sin imaginar que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de desmoronarse. Todo parecía normal, la luz suave del amanecer filtrándose por las cortinas, el aroma a café recién hecho llenando el ambiente, y la voz de Carlos, su esposo, despidiéndose apresuradamente mientras salía de casa. «Nos vemos más tarde, amor», le dijo él, con ese tono indiferente que Clara había comenzado a notar en los últimos meses. Se sentó a la mesa de la cocina, observando cómo las gotas de lluvia empezaban a golpear el vidrio de la ventana. Tenía 27 años, una vida acomodada y sin grandes sobresaltos, pero en su interior sentía una creciente sensación de vacío, algo que no podía explicar. Mientras bebía su taza de café, un mareo repentino la sacudió. La taza cayó de sus manos, rompiéndose en 1000 pedazos en el suelo, pero Clara apenas lo notó. Su visión comenzó a oscurecerse y el mundo alrededor de ella se volvió borroso. Trató de gritar, pero las palabras no salían. En cuestión de segundos, su cuerpo dejó de responder. Sentía como si estuviera atrapada en su propio ser, incapaz de moverse, incapaz de gritar por ayuda. Solo podía escuchar el rápido latido de su corazón y el zumbido que llenaba sus oídos. Clara estaba cayendo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Horas después, despertó en una habitación de hospital, rodeada de máquinas que emitían pitidos constantes. Su visión estaba borrosa, pero a su lado estaba Carlos, con el rostro impasible, y su suegra, la señora Ramírez, una mujer siempre dura y con mirada crítica. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Quiso preguntar qué había sucedido, pero ningún sonido salió de su garganta. Estaba completamente paralizada. Carlos, sin mirarla directamente, hablaba con los médicos. Su derrame fue severo. Ha perdido la movilidad de todo el cuerpo y, lo más probable, es que no recupere la capacidad de hablar, explicó uno de los doctores. La frialdad de esas palabras cayó sobre Clara como una losa. La parálisis, la incapacidad de comunicarse, el terror de estar atrapada en su propio cuerpo, todo golpeaba su mente con una crueldad abrumadora. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando los médicos salieron, Clara pudo escuchar claramente las conversaciones que Carlos y su suegra mantenían. Los médicos dicen que le queda menos de un año, comentó Carlos, su tono más práctico que compasivo. La señora Ramírez suspiró, pero no con tristeza. No había amor en esa sala, solo frialdad. ¿Sabes lo que eso significa, hijo? No podemos seguir cargando con esto. Deberíamos llevarla a la vieja casa de la abuela. Es mejor que pase allí el tiempo que le queda. Aquí solo será una carga para todos nosotros, sugirió la señora Ramírez, sin molestarse en bajar la voz. Carlos asintió en silencio. Clara, incapaz de moverse, incapaz de defenderse, escuchaba todo. Sus ojos estaban fijos en el techo, pero su mente se llenaba de rabia, de terror, de una impotencia que la consumía. Su esposo, el hombre en quien había confiado su vida, estaba planeando dejarla morir en un rincón olvidado, todo por su dinero. Ahora lo veía con claridad, Carlos no la amaba, solo esperaba heredar su fortuna. La señora Ramírez, sin el menor rastro de compasión, se inclinó hacia ella, murmurando al oído, «Ya te queda poco, querida. No alarguemos más este sufrimiento». Clara sintió el veneno en cada una de esas palabras, y por primera vez desde que despertó en esa cama, el dolor de su cuerpo desapareció, reemplazado por una furia ardiente que comenzaba a crecer dentro de ella. Clara no iba a dejar que la enterraran en vida. No, si aún había algo dentro de ella que pudiera salvarse. Mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de pura determinación, Clara decidió que no les daría el placer de verla caer sin luchar. Sabía que, aunque su cuerpo estuviera roto, su mente seguía funcionando. Y, en silencio, comenzó a trazar un plan. La casa se alzaba frente a ellos como una sombra del pasado,
un lugar en ruinas donde el tiempo había dejado huellas profundas. La vieja villa de la abuela de Carlos no era más que una mansión polvorienta, alejada de la ciudad, olvidada por todos. Las ventanas rotas y las paredes descascaradas parecían reflejar el estado en que Clara se encontraba. Era como si la hubieran llevado a una tumba antes de morir. El camino hacia la casa había sido largo y doloroso. Carlos, al volante, no había pronunciado una palabra en todo el trayecto. A su lado, la señora Ramírez mascullaba en silencio, pero Clara sentía el desprecio en cada gesto, en cada mirada esquiva. La habían tratado como si ya no fuera una persona, sino un objeto inanimado que debía ser trasladado de un lugar a otro. La distancia entre ellos era abrumadora. Cuando llegaron a la villa, Carlos y su madre la bajaron del auto y la colocaron en una pequeña habitación que, según la señora Ramírez, era suficiente para alguien en su estado. El polvo cubría todo, el aire era denso, y la única ventana que había estaba tan sucia que apenas dejaba entrar luz. Clara, en su silla de ruedas, no podía hacer nada más que observar. La rabia y la desesperación se mezclaban en su interior. Con cada día que pasaba, la crueldad de la señora Ramírez se hacía más evidente. Desatendía sus necesidades básicas, olvidaba, intencionalmente, darle los medicamentos y la trataba con palabras venenosas. ¿De qué te sirve vivir así?, le susurraba en las noches, cuando Carlos no estaba. La humillación era constante, y Clara sentía cómo la oscuridad a su alrededor se hacía más densa. Carlos, aunque menos agresivo que su madre, era frío y distante. Había veces en que la miraba con lástima fingida, pero sus intenciones eran claras. Esperaba que Clara muriera pronto para poder liberarse de la carga. Él ya había comenzado a planear su futuro, como si la vida de su esposa fuera solo un obstáculo en el camino hacia su propia comodidad. Pero lo que ellos no sabían era que, dentro del cuerpo frágil de Clara, algo comenzaba a cambiar. Aunque sus movimientos eran limitados, sentía pequeños signos de recuperación en sus extremidades. Pequeños temblores en los dedos, ligeras contracciones en los músculos de las piernas. Eran señales débiles, pero suficientes para encender una chispa de esperanza. Sin que Carlos o su madre lo supieran, Clara decidió guardar silencio sobre esos avances. No quería que supieran que estaba comenzando a recuperar el control de su cuerpo. Fingiría ser la mujer indefensa que esperaban que fuera, mientras en su interior tramaba su venganza. El aislamiento de la villa era absoluto. Rara vez recibían visitas, y las pocas personas que venían no prestaban atención a Clara, asumían que era una inválida que pronto desaparecería. Ese anonimato le daba tiempo, y eso era todo lo que necesitaba. Tiempo para observar, para escuchar, para trazar su plan sin levantar sospechas. Un día, llegó Rosa, una cuidadora contratada por Carlos para encargarse de las necesidades de Clara, ya que él y su madre estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos. Al principio, Rosa parecía desinteresada, casi tan negligente como la señora Ramírez. Clara la observaba con desconfianza, sin saber si podía confiar en ella o si solo sería otra persona más que la abandonaría a su suerte. Rosa la cuidaba sin mucho esmero, a menudo distraída, como si estuviera allí solo por el salario. Pero con el tiempo, algo cambió. Rosa empezó a notar pequeñas cosas, los movimientos de los dedos de Clara, la forma en que sus ojos se llenaban de determinación en lugar de resignación. Poco a poco, comenzó a ver lo que Carlos y la señora Ramírez no podían percibir: Clara estaba luchando. Una tarde, mientras la señora Ramírez salía para hacer algunas compras, Rosa se acercó a Clara y, en un gesto de complicidad, le susurró: «Sé lo que estás haciendo». Clara la miró fijamente, sin poder responder, pero en sus ojos había un brillo que lo decía todo. Rosa continuó: «Nadie más lo sabe, ni lo sabrán. Voy a ayudarte». Y así fue como Rosa, la cuidadora indiferente, se convirtió en la única aliada de Clara. A partir de ese momento, el juego cambió. Mientras la señora Ramírez seguía humillando a Clara y Carlos continuaba con sus planes egoístas, Clara y Rosa comenzaron a trabajar en secreto.
Todos los días, Rosa la ayudaba a realizar pequeños ejercicios para fortalecer sus músculos, y al mismo tiempo, Clara fingía estar cada vez más débil frente a Carlos y su madre. Cada gesto fingido, cada mirada de dolor inventada, era parte del plan. Clara estaba jugando un papel y lo hacía a la perfección. Sabía que no podía apresurarse, cada paso debía ser calculado. Carlos y la señora Ramírez seguían confiados en que la muerte de Clara era inminente, pero lo que no sabían era que el reloj no corría a su favor. Clara había comenzado a ganar su propia guerra en silencio. La luz de la luna se colaba a través de las ventanas de la vieja villa, proyectando sombras largas y sinuosas sobre las paredes desgastadas. La casa, silenciosa y en apariencia vacía, ocultaba un secreto que solo dos personas conocían. Clara ya no era la mujer indefensa que Carlos y su madre creían. En la oscuridad de su habitación, bajo la mirada indiferente de la señora Ramírez, Clara avanzaba lenta pero decididamente hacia su venganza. Rosa se había convertido en una pieza clave. Aunque al principio la cuidadora parecía desinteresada y descuidada, Clara había notado una leve diferencia en la forma en que la miraba, en los pequeños gestos de preocupación que trataba de disimular cuando la señora Ramírez no estaba cerca. En un principio, Clara no confiaba en ella, pero después de un incidente en particular, todo cambió. Fue una tarde cuando la señora Ramírez, de peor humor que de costumbre, había decidido no darle a Clara su medicación. Con una sonrisa cruel, le dijo que alguien tan débil no necesita drogas para seguir respirando. Clara, sin poder responder, sintió como la rabia crecía en su interior. Rosa, desde la cocina, había observado todo en silencio, y cuando la señora Ramírez abandonó la habitación, se acercó a Clara, con el ceño fruncido. «Esto no está bien», murmuró Rosa, más para sí misma que para Clara. Clara la miró, sin poder hablar, pero con una súplica clara en los ojos. Fue entonces cuando Rosa comprendió que Clara sabía más de lo que todos pensaban. Algo en su interior cambió. Desde ese día, Rosa empezó a cuidar de Clara de una manera diferente, con más atención, como si empezara a comprender el sufrimiento profundo que la mujer vivía. En una noche particularmente silenciosa, Rosa se acercó a Clara y, con un leve gesto, la animó a intentar mover su mano. A pesar del esfuerzo y el dolor, Clara logró levantar los dedos ligeramente. Fue un movimiento diminuto, pero para ambas, fue un logro monumental. En ese momento, Rosa decidió que haría todo lo posible para ayudarla, y sin que la señora Ramírez lo supiera, comenzó a organizar sesiones diarias de ejercicios para que Clara recuperara sus fuerzas. Día tras día, en secreto, Clara se fortalecía. La vida en la villa continuaba, pero en las sombras, las cosas habían cambiado. Mientras Carlos seguía ocupado con sus propios asuntos, y la señora Ramírez continuaba con su cruel desprecio hacia Clara, la alianza secreta entre ella y Rosa crecía. Ambas sabían que no podían confiar en nadie más. Rosa se encargaba de cubrir cualquier señal de progreso frente a Carlos, quien visitaba a su esposa cada vez menos, seguro de que no había ninguna mejora en su estado. Sin embargo, no fue solo su cuerpo el que comenzó a fortalecerse. La mente de Clara también se afilaba día a día. A través de pequeños gestos, miradas y breves conversaciones con Rosa, logró saber más sobre los planes de Carlos. Rosa, siempre atenta, empezaba a notar detalles importantes, llamadas telefónicas misteriosas y visitas de una mujer que no formaba parte del entorno familiar. Una tarde, mientras Carlos hablaba por teléfono en otra habitación, Rosa escuchó claramente el nombre de Isabel. Carlos la mencionaba con una familiaridad que revelaba más de lo que debía, y hablaba sobre proyectos que involucraban grandes cantidades de dinero. Isabel, según parecía, no solo era su amante, sino también su cómplice en un plan para aprovechar la herencia de Clara una vez que ella hubiera muerto. Rosa, con el corazón acelerado, se acercó a Clara y le susurró al oído. Carlos tiene una amante. Planea usar tu dinero para abrir un negocio con ella y después abandonarte. Las palabras fueron como un cuchillo en el pecho de Clara.
Sabía que Carlos ya no la amaba, que su interés en ella se había desvanecido hace tiempo, pero oír que tenía a otra mujer y que había planeado usar la fortuna de Clara para iniciar una nueva vida con ella era demasiado. La traición la quemaba por dentro. En ese instante, Clara tomó una decisión: no solo iba a sobrevivir, iba a destruir a Carlos. A partir de ese día, cada movimiento, cada respiración, cada pensamiento estaba enfocado en la venganza. No solo iba a recuperarse, sino que haría que Carlos pagara por cada traición, por cada palabra de desprecio, por cada minuto en que esperó su muerte. Con Rosa a su lado, Clara comenzó a planear su próximo movimiento. Necesitaba pruebas de la infidelidad de Carlos, de sus planes con Isabel y de la conspiración para apoderarse de su herencia. No bastaba con sobrevivir, tenía que desenmascarar a Carlos y a su madre de la forma más dolorosa posible. Rosa, dispuesta a ayudarla, empezó a buscar maneras de obtener más información. Sabía que no sería fácil, pero ambas sabían que lo que estaba en juego era demasiado importante. La venganza de Clara había comenzado, y nadie lo veía venir. Las sombras de la tarde cubrían la villa cuando Carlos llegó con el rostro tenso, ocultando detrás de su expresión habitual una verdad que Clara estaba a punto de descubrir. Mientras él se movía por la casa, indiferente a la mujer que había jurado amar, Clara, en su silla, lo observaba con una mezcla de odio y determinación. Sabía que algo oscuro se estaba gestando, algo más allá de la indiferencia y la crueldad que había soportado durante meses. Con la ayuda de Rosa, Clara había recuperado más control sobre sus movimientos, aunque aún debía mantener la fachada de invalidez total. Ese era su mejor recurso: seguir siendo invisible a los ojos de Carlos y la señora Ramírez, quienes no tenían idea de lo que se estaba preparando en las sombras. Rosa, en su papel de cuidadora, había comenzado a escuchar cada conversación, a tomar nota de cada gesto sospechoso. Sabía que Carlos no era el hombre ocupado que pretendía ser. Las llamadas misteriosas, las ausencias inexplicables. Todo apuntaba a algo mucho más siniestro que una simple negligencia conyugal. Esa noche, Clara supo que el momento había llegado. Mientras Rosa le ayudaba a prepararse para dormir, Carlos entró en la casa y se dirigió directamente a su oficina, sin decir una palabra. No sabía que Rosa, alerta como siempre, lo seguiría en silencio. Desde la puerta entreabierta, Rosa pudo ver cómo Carlos, con el teléfono en la mano, mantenía una conversación baja pero reveladora. El tono de su voz, relajado y cómplice, contrastaba completamente con el hombre frío que mostraba a diario. Y entonces, Rosa escuchó el nombre que sellaría el destino de Carlos: Isabel. Sí, amor. Ya falta poco, dijo Carlos, con una sonrisa que Rosa nunca le había visto. El dinero estará en mis manos pronto. No hay nada que pueda salir mal. Isabel, confía en mí. Lo tenemos todo bajo control. Rosa retrocedió lentamente, sintiendo que cada palabra que escuchaba era una confirmación del plan que Clara ya había comenzado a sospechar. Carlos no solo había planeado la muerte lenta de su esposa, sino que ya tenía un futuro preparado al lado de Isabel, usando la herencia de Clara para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, Rosa contó todo a Clara. Mientras la señora Ramírez se encontraba en el mercado, ambas mujeres hablaron en susurros, planeando el siguiente paso. La traición de Carlos no solo confirmaba sus sospechas, sino que también les daba la oportunidad de actuar. Necesitaban pruebas más concretas, algo que no solo revelara la infidelidad, sino también la manipulación financiera que Carlos estaba llevando a cabo a sus espaldas. Rosa, con más valor que nunca, comenzó a investigar más profundamente. Durante los días siguientes, mientras Carlos pasaba largas horas fuera de casa, Rosa accedió a su oficina, revisando papeles, buscando indicios de las transacciones que estaba haciendo a escondidas. Y entonces, lo encontró: correos electrónicos y extractos bancarios que mostraban cómo Carlos desviaba el dinero de las cuentas de Clara hacia cuentas conjuntas con Isabel. Cada descubrimiento llenaba a Clara de un odio más profundo, pero también de una fuerza renovada.
Sabía que estaba a punto de enfrentarse a la batalla de su vida, pero esta vez no lo haría desde una posición de debilidad. Mientras Carlos pensaba que su esposa seguía siendo una prisionera en su propio cuerpo, Clara estaba lista para desatar la tormenta. Con las pruebas en mano, Rosa sugirió contactar a alguien de confianza que pudiera ayudarles a enfrentarse a Carlos en su propio juego. María, una vieja amiga de Clara y abogada experimentada, era la única persona en quien podía confiar. Era hora de que alguien más entrara en el plan. El reencuentro con María fue discreto, organizado en secreto por Rosa. María, al ver a Clara por primera vez desde su derrame, se sorprendió al notar el progreso que su amiga había hecho en silencio. Aunque Clara aún no podía moverse con libertad total, su mente estaba más afilada que nunca, y con la ayuda de Rosa, le explicó todo lo que había ocurrido en los últimos meses. María, tras escuchar los detalles de la traición y ver las pruebas recolectadas por Rosa, no pudo contener su indignación. Carlos estaba a punto de caer en su propia trampa, y María, con la ley de su lado, sería la encargada de asegurarse de que no quedara impune. Las piezas del plan comenzaban a encajar. Con cada día que pasaba, Clara se preparaba mental y físicamente para lo que venía. Sabía que el juicio sería largo y que Carlos lucharía con todas sus fuerzas por mantener el control de la situación, pero esta vez Clara tenía las armas necesarias para enfrentarlo. La alianza con Rosa y María era su escudo, y las pruebas eran su espada. Carlos no se veía venir lo que estaba a punto de desatarse. El final de esa semana trajo consigo un giro inesperado. Carlos, confiado en su plan, decidió que era momento de dar el siguiente paso con Isabel. Mientras Clara y Rosa lo espiaban desde la distancia, escucharon cómo Carlos hacía una llamada decisiva. Hablaba con Isabel sobre vender algunas propiedades, entre ellas la casa en la que Clara estaba confinada. El descaro era insoportable. Carlos, convencido de que su esposa no viviría mucho tiempo, ya planeaba vender la villa, sin importarle el destino de Clara. Ese fue el último golpe que Clara necesitaba para convencerse de que no había vuelta atrás. Carlos y la señora Ramírez pagarían por todo lo que habían hecho. Ya no se trataba solo de la infidelidad, ni del dinero. Era su vida lo que estaba en juego, y Clara no dejaría que ellos se salieran con la suya. La venganza estaba a punto de concretarse. El tiempo de la sumisión había terminado, y Clara, junto a Rosa y María, se preparaba para enfrentar el mayor desafío de su vida. Sabía que la guerra no había hecho más que comenzar, pero también sabía que estaba más fuerte que nunca. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Clara despertó. Su cuerpo, aunque aún débil, respondía con mayor fluidez a sus intentos de movimiento. Se había pasado las últimas semanas fortaleciendo cada músculo en secreto, trabajando con Rosa, día tras día, mientras Carlos y la señora Ramírez la subestimaban más con cada amanecer. Sabía que no podía apresurarse. Cada paso, cada decisión, debía estar perfectamente calculada. El momento de enfrentarlos cara a cara estaba más cerca. Esa mañana, mientras Rosa ajustaba la manta sobre las piernas de Clara, ambas intercambiaron una mirada cómplice. Rosa, que se había convertido en su confidente más leal, sabía que hoy era el día en que María llegaría para afinar el plan. Con las pruebas que habían recolectado, estaban listas para golpear a Carlos donde más le dolía, en su arrogancia. María llegó al atardecer, silenciosa pero decidida. Trasladar los documentos y las pruebas hasta la villa había sido una tarea delicada, pero lo habían logrado sin levantar sospechas. Se encontraron en la habitación de Clara, donde la luz de la tarde proyectaba sombras en las paredes, como si la propia casa estuviera guardando los secretos que estaban a punto de desvelarse. María extendió sobre la mesa todos los documentos financieros que Rosa había conseguido, extractos de las cuentas bancarias, transferencias irregulares y mensajes entre Carlos e Isabel. «Aquí tienes todo lo que necesitamos», dijo María, con voz firme mientras organizaba las pruebas. «Estos documentos demuestran que Carlos ha estado moviendo tu dinero, desviándolo a cuentas conjuntas con Isabel. La casa, tu herencia,
Él ya no tiene cómo defenderse. Clara escuchaba, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y rabia. Carlos había jugado con su vida, y ahora ella estaba a punto de tomar el control. Mientras María hablaba, Clara sentía cómo la determinación crecía dentro de ella. La mujer que había sido meses atrás, esa que había creído que no tenía salida, ahora estaba lista para enfrentarse a todo lo que viniera. No era más una víctima. Durante esa reunión, María trazó con precisión los pasos legales que seguirían. La denuncia contra Carlos no solo lo incriminaría por infidelidad, sino que también lo pondría en el centro de una investigación por fraude financiero. Lo que Carlos no sabía era que sus movimientos eran tan evidentes que, con la ayuda de un buen abogado, Clara podía recuperarlo todo, y más. Primero, vamos a hacer que te declaremos legalmente competente para manejar tus bienes, dijo María, mirando a Clara directamente. Con tu progreso físico y las pruebas que ya tenemos, el tribunal no podrá negarte el derecho a tomar tus propias decisiones. Después, expondremos la relación de Carlos con Isabel y sus maniobras para quedarse con tu dinero. Eso lo destruirá en la corte. Clara sintió, cada palabra de María le daba más fuerza. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero ya no estaba dispuesta a rendirse. Carlos iba a pagar por cada traición. Las semanas siguientes se convirtieron en una coreografía bien ensayada. Mientras Carlos seguía confiado en que su plan avanzaba sin obstáculos, Clara, Rosa y María trabajaban en las sombras, preparando el golpe final. Los avances físicos de Clara eran cada vez más evidentes, pero seguía fingiendo estar completamente indefensa frente a Carlos y su madre. La señora Ramírez, más cruel que nunca, seguía ignorando las señales, lanzando sus habituales palabras de desprecio sin darse cuenta de que el final estaba a punto de llegar. Cada noche, Clara y Rosa revisaban los detalles del juicio que se avecinaba. Sabían que debían presentarse ante el tribunal con la evidencia clara y contundente. No podía haber margen de error. A medida que la fecha del juicio se acercaba, Carlos empezó a mostrar signos de nerviosismo, aunque intentaba ocultarlo. Sabía que algo estaba cambiando, pero no podía identificar qué. Clara seguía allí, en su silla, aparentemente inmóvil y vulnerable, y para él, eso era suficiente para creer que seguía teniendo el control. Pero la confianza de Carlos estaba a punto de quebrarse. Una noche, mientras Carlos hablaba por teléfono en su oficina, Rosa interceptó una conversación crucial. Isabel estaba empezando a presionarlo para que avanzara con la venta de la casa y el traspaso final del dinero. Clara escuchó cada palabra desde su habitación, el odio creciendo con cada frase. Carlos estaba listo para terminar con todo, vender su hogar y dejarla sin nada, mientras planeaba su futuro al lado de otra mujer. El dolor de esa traición final fue el último impulso que Clara necesitaba. El plan estaba listo. Sabía que el juicio no solo era una oportunidad de recuperar lo que era suyo, sino también de poner fin a toda esa farsa. Carlos no saldría ileso de esto. La mañana del juicio llegó, y con ella, una tensión palpable en el aire. Carlos estaba tranquilo, convencido de que el control seguía siendo suyo. Entró al tribunal con esa arrogancia que lo había definido durante toda su vida, acompañado de su madre, quien mantenía esa sonrisa fría y cruel en los labios. Clara, acompañada por María y Rosa, llegó con la cabeza en alto. Aunque su cuerpo aún no estaba completamente recuperado, se levantó de la silla de ruedas con un esfuerzo que nadie esperaba. La sorpresa en los ojos de Carlos y la señora Ramírez fue evidente. El primer golpe ya había sido dado. Pero lo que venía a continuación era mucho más devastador. El tribunal comenzó a escuchar los argumentos de ambas partes, pero cuando María comenzó a presentar las pruebas de la traición de Carlos, el ambiente cambió por completo. Los documentos que Rosa había conseguido, las transacciones ocultas, los mensajes con Isabel, todo fue expuesto ante el juez. Carlos, por primera vez, comenzó a perder la compostura. Su mirada, que siempre había estado llena de desdén hacia Clara, ahora estaba llena de miedo. Sabía que todo estaba cayéndose a pedazos.
Y allí estaba Clara, de pie frente a él, más fuerte de lo que nunca había sido, viendo cómo el imperio de mentiras que Carlos había construido se desmoronaba. El día después de la primera audiencia, el ambiente en la villa cambió por completo. Carlos y la señora Ramírez, acostumbrados a la obediencia sumisa de Clara, ahora estaban visiblemente inquietos. Habían sido testigos de algo que jamás esperaron. Clara se levantó de su silla. Aún con movimientos lentos, aún con cierta fragilidad, pero de pie. Y eso, por sí solo, había sido el primer golpe de su venganza. De regreso en la casa, Carlos intentaba mantener la compostura, pero la ansiedad era palpable. Sabía que el juicio no iba bien para él, que María y Clara tenían pruebas que podían hundirlo. El control que había creído tener se desmoronaba, y eso lo hacía perder el equilibrio. Las discusiones con su madre se volvían más frecuentes, y aunque trataba de ocultar su preocupación, el estrés lo traicionaba. Rosa, siempre atenta a cada detalle, observaba cómo Carlos se volvía cada vez más desesperado. En la oscuridad de la villa, Rosa y Clara continuaban trabajando juntas, afinando cada paso, cada documento. La segunda fase de su plan estaba en marcha. Mientras Carlos y la señora Ramírez peleaban entre ellos, incapaces de entender cómo habían subestimado a Clara, ésta fortalecía cada día más su cuerpo y su mente. Una noche, mientras la tormenta arreciaba afuera y los truenos resonaban en la villa como presagios, Carlos tuvo una conversación que marcaría el principio del fin. Estaba sentado en la penumbra de su oficina, nervioso, con el teléfono pegado al oído. Rosa, quien ya había perfeccionado el arte de escuchar sin ser vista, se ocultaba tras la puerta entreabierta. «Isabel, tienes que confiar en mí. Lo resolveré todo. Clara no va a ganar. Ese dinero es nuestro, ¿entiendes?», dijo Carlos, con una voz agitada, casi desesperada. Hubo una pausa larga mientras Isabel hablaba al otro lado de la línea. Carlos apretaba los puños. «Sí, ya lo sé, pero ella no está tan recuperada como parece. Es solo una táctica. Es cuestión de tiempo antes de que pierda todo. Solo necesito más tiempo». Rosa, conteniendo la respiración, escuchó cómo Carlos le prometía a Isabel que pronto tendrían el dinero. Pero esta vez, la conversación no fue suficiente. Sabía que Clara estaba cada vez más cerca de la victoria y que Carlos estaba perdiendo el control. Al día siguiente, Clara y María se reunieron en secreto para revisar los documentos restantes. Clara, ahora más firme y segura, ya no necesitaba tanto de la ayuda física de Rosa. Había logrado levantarse, y aunque sus pasos eran cautelosos, su mente estaba más decidida que nunca. Carlos e Isabel no solo querían el dinero, sino que habían planeado deshacerse de ella en el proceso. Eso había quedado claro. Pero lo que Carlos no sabía era que Clara tenía mucho más poder del que él jamás había imaginado. María, siempre preparada, había avanzado con las pruebas. No solo habían recopilado las pruebas de las cuentas bancarias, sino que también habían conseguido registros de las comunicaciones entre Carlos e Isabel, en los que discutían la venta de las propiedades y el futuro que planeaban sin Clara. «Esta será nuestra arma final», dijo María, deslizando los documentos sobre la mesa frente a Clara. «El tribunal no puede ignorar esto. Carlos ha dejado un rastro demasiado evidente de su traición. Cuando presentemos esto, será el fin». Clara asintió, sus ojos llenos de una fría determinación. Ya no había espacio para la duda o el miedo. Sabía que este era el momento de culminar todo lo que había empezado meses atrás. El tribunal se estaba acercando, y con él, la caída de Carlos. La venganza estaba tan cerca que podía saborearla. A medida que el juicio se aproximaba, Clara continuaba su recuperación. El día del enfrentamiento final sería crucial, no solo por lo que diría el juez, sino por la imagen que Clara mostraría al mundo, una mujer que, a pesar de todo, se había levantado de las cenizas, mientras su esposo conspiraba para destruirla. Durante esas semanas de preparación,
la relación entre Carlos y la señora Ramírez comenzó a desmoronarse por completo. El miedo se apoderó de ellos. La madre, siempre tan controladora y firme, ahora comenzaba a ver grietas en el plan que había concebido con su hijo. Sabía que Clara había cambiado, y ese cambio era un peligro. En su desesperación, la señora Ramírez trataba de calmar a Carlos, pero sus palabras ya no eran suficientes. «Madre, no entiendes, hemos perdido el control», le dijo Carlos en una de sus discusiones más acaloradas. El miedo comenzaba a apoderarse de él. Las decisiones que había tomado sin pensar en las consecuencias ahora estaban volviendo para atormentarlo. La señora Ramírez, siempre fría, intentó mantener la calma. «Todo esto no hubiera pasado si hubieras terminado con ella antes, como te dije. Clara debió haberse ido desde el principio», dijo, con un tono lleno de desprecio. Pero Carlos sabía que ya era demasiado tarde para esa solución. Mientras tanto, en la habitación de Clara, la confianza crecía. Ella y Rosa lo sabían, el tiempo de Carlos estaba agotándose. Pronto, todo se pondría en marcha, y nada de lo que él o su madre pudieran hacer lo cambiaría. El juicio final estaba a la vuelta de la esquina, y Clara, más fuerte que nunca, esperaba el momento en que todo se desenmascarara. En la víspera del juicio, Carlos no pudo dormir. Estaba consciente de que la fachada que había creado se estaba cayendo en pedazos, pero no podía admitirlo. En su mente, aún creía que podía ganar, que de alguna manera, Clara caería nuevamente en el papel de víctima indefensa. El ego lo cegaba. Lo que Carlos no comprendía era que el tribunal, la justicia y el destino ya no estaban de su lado. Clara había hecho lo impensable, había vuelto a la vida y estaba lista para destruirlo. El día había llegado. El tribunal estaba lleno, y en el aire se sentía una tensión palpable. Clara, vestida con sencillez pero con una presencia que irradiaba fuerza, entró acompañada por María y Rosa. A pesar de los meses de sufrimiento y dolor, su mirada estaba enfocada, su cuerpo erguido. No era la misma mujer indefensa que había llegado a esa sala la primera vez. Hoy estaba allí para terminar lo que había comenzado. Carlos la esperaba en el otro extremo de la sala, junto a la señora Ramírez. A pesar de su traje caro y su pose arrogante, había algo en el que ya no podía esconder, el miedo. La seguridad que lo había acompañado durante todo este tiempo comenzaba a desmoronarse. Sabía que Clara no era la mujer que había dejado indefensa en aquella villa. Algo en ella había cambiado, y esa sensación lo atormentaba. El juez dio inicio a la audiencia, y las primeras palabras resonaron en la sala como el preludio de lo inevitable. Carlos fue el primero en hablar, y su discurso, ensayado 1000 veces, estaba lleno de mentiras envueltas en un tono de victimismo. Con voz solemne, explicó cómo había cuidado de su esposa tras el derrame, cómo había sacrificado su propia vida y recursos para atenderla, mientras Clara, según él, seguía incapaz de tomar decisiones por sí misma. «Lo he hecho todo por amor», dijo Carlos, mirando de reojo a Clara, como si esperara ver algún signo de debilidad. Pero Clara no reaccionó. Lo escuchaba en silencio, dejando que sus palabras falsas se desmoronaran por sí solas. Sabía que no tendría que hacer mucho para demostrar que todo lo que decía era una farsa. Ella ya había ganado mucho antes de entrar en esa sala. Cuando llegó el turno de Clara, María se levantó con una calma calculada. Deslizó sobre la mesa los documentos que tanto tiempo habían recopilado, pruebas de las transacciones ilegales, de la relación de Carlos con Isabel, y de cómo había intentado despojar a Clara de todo lo que le pertenecía. «Señor juez», comenzó María con voz firme, «lo que mi cliente ha soportado va más allá de una traición común. Lo que ha vivido ha sido una conspiración para despojarla de su dignidad, de su vida, y de todo lo que le pertenece. Pero hoy estamos aquí para demostrar que Clara nunca fue la mujer indefensa que su esposo ha pintado. Hoy veremos la verdad». El juez miró con atención las pruebas que María presentaba. Extractos bancarios,
correos electrónicos, mensajes entre Carlos e Isabel que detallaban cómo iban a vender las propiedades de Clara para comenzar una nueva vida juntos. Cada palabra era un golpe directo a la credibilidad de Carlos. En ese momento, la sala permaneció en silencio. Carlos intentó interrumpir, intentó hablar, pero cada palabra suya quedaba ahogada por el peso de la evidencia. La señora Ramírez, que había mantenido una expresión severa todo el tiempo, ahora bajaba la mirada, consciente de que el plan que habían urdido estaba a punto de derrumbarse. El momento decisivo llegó cuando María, en un giro que nadie esperaba, llamó a Clara al estrado. La sala quedó en shock. Todos, incluso Carlos, habían asumido que Clara seguiría siendo la figura pasiva que habían visto en el pasado. Pero, con cada paso que Clara daba hacia el estrado, el silencio se volvía más denso. Carlos la miraba con incredulidad. Su esposa, la mujer que él había dado por derrotada, estaba allí, caminando, de pie, frente a él. La derrota comenzó a materializarse en sus ojos. Clara tomó su lugar, y durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Con la voz firme, pero sin necesidad de elevar el tono, comenzó a hablar. Durante meses, estuve atrapada en mi propio cuerpo, sin poder moverme, sin poder defenderme de lo que Carlos y su madre hacían a mis espaldas, dijo, mirando al juez con una serenidad que contrastaba con la intensidad del momento. Escuché todo. Vi cómo esperaban mi muerte, cómo planificaban lo que harían con mi dinero, y cómo me trataban como si ya no existiera. Pero yo nunca dejé de luchar. Nunca me rendí. Las palabras de Clara resonaron en la sala como una sentencia. Carlos bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Sabía que todo había terminado. Este hombre, que juró cuidarme, que prometió estar a mi lado en mis momentos más difíciles, fue quien intentó destruirme, continuó Clara, con el peso de la verdad detrás de cada palabra. Pero hoy, estoy aquí, y no voy a dejar que se salga con la suya. El juez, impresionado por la fortaleza de Clara y la contundencia de las pruebas, tomó unos minutos para deliberar. El silencio en la sala era ensordecedor, mientras todos esperaban la decisión. El rostro de Carlos se había transformado en una máscara de derrota. Sabía que no había escapatoria. Finalmente, el juez regresó, con el rostro solemne, pero decidido. Su veredicto fue claro y directo. Carlos no solo perdería cualquier derecho sobre la herencia de Clara, sino que además enfrentaría cargos por fraude y malversación de fondos. La señora Ramírez, implicada en la conspiración, también sería investigada por su participación activa en los abusos hacia Clara. La justicia había hablado, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que podía respirar de nuevo. Había recuperado lo que era suyo, pero más importante aún, había recuperado su vida. Carlos, ahora sin recursos, sin reputación y sin futuro, fue escoltado fuera de la sala. Su madre, visiblemente afectada, lo seguía en silencio, sabiendo que todo lo que habían construido se había desmoronado frente a sus ojos. Isabel, quien ni siquiera se había presentado en el juicio, ya no estaría a su lado. Carlos estaba solo, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Clara, en cambio, salió de la sala con la cabeza en alto. Había ganado, no solo en el tribunal, sino en la vida. Mientras caminaba hacia la salida, sintió que cada paso la alejaba más de ese pasado oscuro y la acercaba a un futuro lleno de posibilidades. El destino le había dado una nueva oportunidad y esta vez ella era la dueña de su propio camino. El aire en la sala seguía pesado, aunque el juicio ya había terminado. Clara, sentada en silencio, veía cómo Carlos y la señora Ramírez eran escoltados por los guardias fuera del tribunal. Había soñado con ese momento tantas veces. La humillación en sus rostros era la prueba de que todo había valido la pena, de que cada dolor soportado y cada segundo en esa silla no habían sido en vano. María, a su lado, le puso una mano en el hombro, dándole una sonrisa tranquila. Habían ganado, y lo sabían. La batalla, que parecía interminable,
finalmente había llegado a su conclusión. El juez, con una voz autoritaria, leyó el veredicto final. Clara, ahora en control absoluto de su fortuna y propiedades, era reconocida como la única heredera de su patrimonio. Además, Carlos no solo perdería todo derecho sobre los bienes, sino que enfrentaría una larga lista de cargos que aseguraban que él y su madre estarían lidiando con la justicia por mucho tiempo. Mientras el juez hablaba, Clara apenas podía concentrarse en los detalles técnicos. Lo importante ya estaba hecho. Su cuerpo, antes quebrado, ahora se sentía ligero. Su mente, que había sido un campo de batalla lleno de miedo y rabia, ahora estaba en paz. Cuando la audiencia terminó, Rosa y María acompañaron a Clara fuera del tribunal. Las calles estaban llenas de vida, pero para Clara, el mundo parecía nuevo. Era como si por primera vez en años pudiera ver con claridad. Todo lo que la había atormentado estaba desapareciendo lentamente, como un mal sueño que finalmente se desvanece al despertar. Mientras caminaban hacia el auto, Clara sentía el aire fresco en su rostro, recordando todos los momentos oscuros en los que pensó que no llegaría a ver este día. A pesar de las traiciones, del dolor físico y emocional, ella había sobrevivido. Más que eso, había recuperado su vida. No era la misma persona que había entrado a ese tribunal meses atrás. Cuando llegaron a la villa, todo se sentía diferente. La casa, que había sido su prisión, ahora no era más que un lugar vacío que ya no tenía poder sobre ella. Mientras entraba por las puertas, un pensamiento claro cruzó su mente: había terminado con esa parte de su vida. Es hora de dejar todo esto atrás, dijo Clara en voz baja, mientras miraba alrededor. Rosa y María la escucharon en silencio, sabiendo exactamente lo que ella quería decir. Esa noche, mientras se sentaba junto a la ventana, mirando la luna reflejada en el horizonte, un sentimiento de tranquilidad llenó su ser. El camino había sido largo, pero había llegado al final con una fuerza que nunca imaginó que tendría. Estaba libre. Pero su viaje no había terminado. Al día siguiente, Clara recibió la visita de alguien inesperado. Emilio, un hombre que había sido parte de su vida en otro tiempo, cuando todo era más simple. Emilio era un amigo de la familia, un hombre noble y trabajador que siempre la había tratado con respeto y cariño, aunque sus caminos se habían separado años atrás. Había oído de todo lo que había pasado, y sin pensarlo dos veces, decidió ir a verla. Cuando Emilio apareció en la puerta, Clara se sorprendió. Había cambiado tanto como ella. Ya no era el joven despreocupado que recordaba, sino un hombre que también había vivido sus propias batallas. Al verlo, algo en Clara se movió. Durante meses, había estado enfocada solo en su venganza, en recuperar lo que le pertenecía, pero ahora, al ver a Emilio, algo nuevo surgía en su corazón. No sabía si vendrías, dijo Clara, intentando ocultar la sorpresa en su voz. Emilio sonrió, esa sonrisa cálida que siempre había tenido, y se acercó lentamente. Escuché todo lo que pasó, Clara. Tenía que verte. El silencio entre ellos fue cargado, pero no incómodo. Clara lo miraba, viendo en Emilio algo que no había visto en nadie más durante tanto tiempo: sinceridad. Había pasado meses enfrentándose a la traición, y ahora, ante ella, estaba alguien que la había buscado solo por el deseo de estar a su lado, sin esperar nada a cambio. Con el paso de los días, Emilio y Clara comenzaron a pasar más tiempo juntos. Sus conversaciones eran tranquilas, llenas de recuerdos compartidos, pero también de nuevos comienzos. Él la apoyaba sin hacer preguntas, dándole el espacio que necesitaba, pero estando siempre cerca cuando ella lo buscaba. Emilio no llenaba los silencios con palabras innecesarias, simplemente estaba allí, y eso era lo que Clara más valoraba. Unos meses después, Clara comenzó a notar cambios en su cuerpo, sutiles al principio, pero claros con el tiempo. Decidió visitar a un médico, más por curiosidad que por preocupación, pero lo que descubrió la dejó sin palabras: estaba embarazada.
La noticia fue como un rayo de luz en su vida, algo inesperado pero profundamente simbólico. Después de todo lo que había pasado, después de haber recuperado el control de su vida, ahora la vida le daba una nueva oportunidad. Este hijo, fruto de su relación con Emilio, simbolizaba el nuevo comienzo que tanto había deseado. Era una señal de que, finalmente, estaba lista para dejar atrás el dolor y construir algo nuevo, algo lleno de amor y esperanza. Esa noche, cuando Emilio llegó a casa, Clara lo miró a los ojos, con una sonrisa que era diferente a todas las anteriores. No había tristeza, no había venganza, solo una paz profunda. «Vamos a tener un bebé», dijo, su voz suave pero llena de alegría. Emilio, sorprendido, la abrazó, sus ojos brillando con emoción. No había necesidad de decir más. Ambos sabían que este era el comienzo de una nueva etapa, una en la que el pasado ya no tenía poder sobre ellos. Y así, Clara, rodeada por el amor y el apoyo de Emilio, comenzó a mirar hacia el futuro con esperanza. Su vida, que antes había sido un campo de batalla, ahora era un terreno fértil para el amor, la paz y la nueva familia que estaba formando. Ya no tenía miedo, porque sabía que, después de todo lo que había soportado, era capaz de enfrentarse a cualquier cosa que la vida le trajera. El aire era fresco y el sol de la mañana iluminaba la pequeña casa en la que Clara y Emilio habían decidido empezar su nueva vida juntos. Las paredes, antes mudas testigos de soledad, ahora vibraban con la promesa de una familia que estaba por formarse. Clara miraba el horizonte, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir el peso del pasado sobre sus hombros. Su vientre, ahora abultado por los meses de embarazo, era un recordatorio constante de que lo peor había quedado atrás, y lo mejor estaba por venir. Emilio la abrazaba suavemente por detrás, colocando una mano sobre su abdomen, donde la vida crecía con cada día. El amor que compartían era sereno, diferente de todo lo que Clara había experimentado antes. Con Emilio, no había expectativas ocultas, ni traiciones latentes. Solo un cariño puro y honesto. Clara lo sabía, y por eso había decidido empezar de nuevo a su lado. La casa que ahora habitaban, a diferencia de la sombría villa donde había vivido su peor pesadilla, era pequeña pero acogedora. Cada rincón estaba lleno de calidez, reflejando la nueva etapa de su vida. Había vendido la vieja villa, ese lugar cargado de dolor y traición. El dinero que obtuvo de la venta lo había invertido en su futuro, dejando claro que jamás volvería a ser prisionera de esos muros que habían sido testigos de su sufrimiento. Había pasado un tiempo desde el juicio, y Carlos y su madre ahora eran un recuerdo lejano. Las noticias de sus destinos llegaban ocasionalmente, pero Clara ya no sentía la necesidad de saber más. Ambos estaban pagando por lo que hicieron, tanto en términos legales como emocionales. La vida les había dado su castigo, y ella, habiendo dejado de lado la necesidad de venganza, se enfocaba únicamente en el presente, en su nueva familia y en el bebé que estaba por llegar. Una tarde, mientras Clara y Emilio decoraban la pequeña habitación que pronto sería la del bebé, Clara se detuvo a observar las paredes llenas de colores suaves, de vida nueva. Recordó los días en los que pensaba que no tendría futuro, los momentos en que había creído que su vida había terminado. Sin embargo, ahora, todo era diferente. Las sombras que alguna vez la habían rodeado se habían desvanecido por completo. Emilio, siempre atento a los cambios en sus emociones, se acercó. ¿En qué piensas?, preguntó, colocándose a su lado, con una expresión de curiosidad en su rostro. Clara lo miró con una sonrisa que no tenía rastros de amargura, solo de paz. En lo lejos que hemos llegado, respondió ella, colocando una mano sobre su abdomen. No puedo creer que, después de todo, la vida nos haya traído hasta aquí. Nunca pensé que volvería a sentirme así. Emilio la abrazó, como solía hacerlo cuando las palabras no eran suficientes. Clara ya no tenía miedo del futuro. En su lugar, había una certeza cálida de que, pase lo que pase, no estaría sola nunca más.
Mientras la fecha del nacimiento se acercaba, Clara se preparaba para ese nuevo capítulo. Las visitas al médico confirmaban que todo iba bien, y cada día se sentía más conectada con el bebé que crecía dentro de ella. Las noches, que antes eran un terreno fértil para sus pesadillas, ahora eran un espacio de calma, de sueño sobre el futuro y la vida que estaba construyendo con Emilio. Un día, mientras paseaban por el parque cercano, Emilio, que siempre había sido un hombre de pocas palabras pero lleno de acciones, se detuvo en seco. Clara, sin entender, lo miró curiosa. «Clara, hay algo que quiero decirte», dijo él, con una seriedad que ella no esperaba. Ella frunció el ceño, preocupada por el tono de su voz. «Sabes que hemos pasado por muchas cosas juntos», continuó Emilio, buscando las palabras adecuadas. «Pero quiero que sepas que todo lo que venga, lo enfrentaremos como una familia. Tú y yo. Este bebé. Quiero que, cuando lo miremos crecer, sepamos que hemos dejado todo atrás y que estamos completamente dedicados a este nuevo camino». Clara lo miró con los ojos llenos de emoción. Lo que Emilio estaba diciendo no era una simple promesa, era el cierre definitivo de todo lo que habían vivido antes. Clara ya no era la mujer rota, herida y traicionada por quienes debieron haberla amado. Era una mujer completa, capaz de amar de nuevo, capaz de empezar de nuevo. «Lo sé, Emilio», dijo ella, con una sonrisa cálida. «Este es nuestro comienzo. Todo lo demás quedó atrás». Emilio sonrió, y mientras caminaban juntos, Clara se dio cuenta de que por primera vez en años, no había ningún fantasma del pasado persiguiéndola. El juicio, las traiciones, las noches de angustia, todo eso se había desvanecido como un mal sueño. Los meses pasaron rápidamente, y una madrugada Clara sintió las primeras contracciones. Emilio, siempre a su lado, la llevó al hospital, y aunque el parto fue largo y agotador, Clara sintió una fortaleza interna que nunca había sentido antes. Cada respiración, cada esfuerzo, era una afirmación de su nueva vida. Y cuando finalmente escuchó el llanto de su bebé, supo que había llegado al final de su travesía. Con lágrimas en los ojos, Clara sostuvo a su hijo por primera vez, sintiendo como el calor de su pequeño cuerpo la llenaba de una felicidad que nunca había imaginado. Emilio, a su lado, no podía ocultar la emoción. La nueva vida que habían creado juntos era la culminación de todo lo que habían soñado. Clara miró a Emilio, con el bebé en brazos, y susurró: «Este es nuestro futuro». Emilio, tomando la mano de Clara, asintió, con los ojos llenos de amor. En ese momento, Clara entendió que, después de todo lo que había vivido, después de haber sido traicionada, humillada y dejada para morir, había renacido. La vida le había dado una segunda oportunidad, y ella la había tomado con fuerza. Con Emilio a su lado y su hijo en sus brazos, sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades, de amor, de esperanza. Y mientras la primera luz del amanecer entraba por la ventana del hospital, Clara cerró los ojos y sonrió. Estaba en paz. La tormenta había pasado, y ahora, solo quedaba un cielo claro para ella y su nueva familia. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y superación. Si te conmovió tanto como a nosotros, no olvides dejar un comentario para contarnos tu opinión. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte más historias emocionantes llenas de drama, misterios y grandes lecciones de vida. Nos vemos en el próximo capítulo.